La soledad es algo que por lo general describimos como un dolor silencioso y muy personal. La tratamos como si fuera solo un estado emocional, ¿verdad? Una fase temporal donde simplemente nos sentimos desconectados del mundo. Pero, y aquí es donde la cosa se pone seria, para una red global de sindicatos criminales extremadamente organizados, la falta de compañía no es solo una emoción pasajera, para nada. Es una vulnerabilidad de comportamiento que pueden explotar al máximo. Y sobre todo, es un activo financiero gigantesco. En este análisis vamos a descubrir cómo una necesidad humana tan básica como conectar con alguien ha sido transformada, literalmente, en un modelo de negocio implacable. Para entender de verdad la magnitud de esta situación, nos vamos a apoyar en una investigación increíble de National Geographic, específicamente en su serie Trafficked con la periodista Mariana Van Zeller. Lo que ella hace es descorrer el telón de esta industria clandestina y nos revela algo verdaderamente escalofriante: cómo se está cosechando el aislamiento humano de manera sistemática. O sea, no estamos hablando del típico delincuente solitario intentando robar una cuenta bancaria. ¿Qué va? Estamos hablando de operaciones a escala global que explotan una de las vulnerabilidades emocionales más fundamentales que tenemos los seres humanos. Bueno, profundicemos en esto, porque hoy vamos a diseccionar exactamente cómo funciona este fraude mundial, desde sus cimientos. Vamos a analizar los datos duros, a desentrañar toda esa oscura psicología que hay detrás del engaño, y a repasar el periodismo de investigación que nos explica paso a paso cómo estas redes internacionales lograron convertir algo tan puro como la búsqueda de afecto en un arma multimillonaria. Nuestro recorrido de hoy estará estructurado en 5 partes. 1. La epidemia invisible. 2. El espejismo corporativo. 3. Las frías matemáticas detrás de todo esto. 4. El secuestro biológico. Y finalmente, 5. Cómo construir un cortafuegos digital. Así que empecemos de una vez con el número 1. La epidemia invisible. Imagínense esto: una ola criminal que encontró el terreno más fértil posible durante el encierro global de la pandemia de COVID-19. De repente, de la noche a la mañana, el mundo entero se vio sumergido en la soledad. Y claro, los criminales empezaron a operar con una precisión matemática. Lo que hacen es buscar activamente puntos de entrada emocionales, es decir, personas que están atravesando transiciones de vida súper dolorosas, como la pérdida de un ser querido o un divorcio, y que a menudo dejan rastros públicos de esto en sus redes sociales. Los estafadores rastrean y mapean este aislamiento, fabricando una conexión diseñada a la perfección para llenar exactamente ese vacío psicológico. Pasemos a ver cómo se construye esto en nuestra segunda parte, el espejismo corporativo. La investigación de Van Zeller nos lleva directamente a epicentros como Ghana y nos revela que estas operaciones tienen una estructura corporativa y clínica. Olvídenlo, tenemos que desmantelar ese viejo mito del estafador solitario tecleando desde el rincón de un cibercafé. Esto es una jerarquía corporativa despiadada. Tienen a los cazadores, que son empleados de nivel básico que lanzan redes masivas en plataformas de citas para pescar a los blancos. Luego entran los falsificadores, verdaderos genios de la manipulación gráfica que se saltan todas las verificaciones de identidad. Y al final, los finalizadores. Estos son los operadores de alto nivel que escriben los guiones psicológicos súper personalizados para cerrar el trato, cuando hay, digamos, muchísimo dinero sobre la mesa. Es una empresa en toda regla. Y ojo, que no improvisan absolutamente nada. Utilizan lo que en su industria llaman formatos. Básicamente son planos y guiones psicológicos que han sido probados y perfeccionados una y otra vez para manipular nuestra mente. Operan ofreciendo una validación súper intensa e inmediata, una táctica que muchos conocen como bombardeo de amor. El único objetivo de estos formatos es abrumar por completo ese escepticismo normal y saludable que todos tenemos, entregando una cantidad constante y asfixiante de afecto prefabricado. Lo que nos lleva al número 3 de nuestra lista: las frías matemáticas. Y esto ilustra brillantemente lo gigantesco del problema, porque para entender el impacto real, tenemos que dejar de lado las anécdotas y mirar los datos duros. La Comisión Federal de Comercio, o FTC, reporta pérdidas anuales completamente escandalosas, más de $1.140 millones, todo por estafas románticas. Para que se den una idea, esto representa el mayor daño financiero per cápita de cualquier categoría de fraude al consumidor.
Hablamos de una extracción de riqueza masiva, impulsada única y exclusivamente por la vulnerabilidad emocional. Y cuando cruzamos la información de diferentes agencias, el patrón es innegable. Las autoridades están rastreando exactamente cómo se utilizan las crisis personales para lanzar estos ataques. La FTC confirma que es el fraude con mayor impacto financiero per cápita. Un estudio a nivel nacional demuestra cómo el aislamiento destruye literalmente nuestras defensas cognitivas. Y el Centro de Denuncias del FBI rastrea cómo los estafadores monitorean etiquetas de duelo o divorcio en redes. Las advertencias de las fuerzas del orden son clarísimas. Esas publicaciones tristes que hacemos en Internet no son inofensivas, son coordenadas geográficas para los delincuentes. La psicología del comportamiento respalda esto de forma aplastante. Fíjense en este estudio de la institución financiera Nationwide, que descubrió una correlación que da escalofríos. El 29% de las personas, es decir, casi un tercio de la gente que experimenta soledad constante, admite abiertamente que ese estado emocional los hace estar mucho más dispuestos a confiar en un completo extraño en Internet. Así de simple, el aislamiento corroe nuestros escudos de defensa mentales. Pero agárrense, porque este es el dato que realmente nos debe llenar de empatía. El 17% de las personas socialmente aisladas admitieron que, aunque detectaran señales de alerta gigantescas, banderas rojas de fraude por todas partes, continuarían interactuando con el perfil falso. ¿Se imaginan por qué? Pues porque el alivio emocional, esa sensación de que por fin alguien te está prestando atención, supera por completo el miedo lógico a que te roben. Es un testimonio desgarrador del hambre de conexión social que tenemos. Esto nos empuja a la cuarta parte, el secuestro biológico. Analizando esto desde la perspectiva académica de los Institutos Nacionales de Salud, surge una pregunta que muchas veces viene cargada de prejuicios. A ver, ¿por qué gente súper inteligente, preparada y exitosa cae en estas trampas tan obvias? Hay casos documentados de personas con un nivel de entrenamiento altísimo. Estamos hablando, por ejemplo, de un antiguo oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea que perdió los ahorros de toda su vida ante estas organizaciones. El contraste aquí es la clave. Cuando pones a pelear todo el entrenamiento lógico y de seguridad de una persona contra el poder biológico y primitivo de sentirse socialmente hambriento, la biología humana tiene una vulnerabilidad intrínseca. Ahora, lo que es verdaderamente interesante aquí es el proceso neuroquímico exacto que ocurre en nuestro interior. Un cerebro solitario procesa esta validación fabricada como si fuera una herramienta de curación real. Ese aluvión constante de afecto produce picos brutales de dopamina y oxitocina en el cerebro. Esa avalancha química actúa como un escudo terapéutico que, literalmente, ciega la corteza prefrontal, que es nuestro centro encargado de evaluar los riesgos. Entonces, escuchen bien, no es falta de inteligencia, es un secuestro biológico en toda regla. El cerebro simplemente apaga el escepticismo para proteger esa nueva fuente de alivio emocional. Y así llegamos a nuestro quinto y último punto: construyendo un cortafuegos digital. Entonces, ¿cómo le hacemos frente a una crisis criminal que se alimenta de una epidemia emocional? Agencias federales como el FBI, la FTC y Seguridad Nacional han marcado límites protectores muy claros. Esto significa que no basta con saber que existen estafas, hay que aplicar reglas de comportamiento estrictas. Primero, limitar severamente la información que hacemos pública cuando pasamos por momentos traumáticos, divorcios o mudanzas. Segundo, entrenar nuestra mente para reconocer que esa validación tan intensa y tan rápida que nos da un extraño probablemente sea un ataque de bombardeo de amor. Y tercero, mantener un escepticismo de hierro frente a cualquier emergencia dramática que un contacto de Internet use para pedirnos dinero. Entonces, el punto crucial es el siguiente: experimentar aislamiento y anhelar conexión no es un defecto, es una de las partes más universales de la experiencia humana. Es momento de que eliminemos por completo el estigma y dejemos de juzgar a las personas que caen en estas trampas. Aquí la culpa es única y exclusivamente de esas corporaciones criminales, despiadadas, que decidieron monetizar esa necesidad, no de la persona que, al final del día, solo buscaba a alguien al otro lado de la pantalla. Si en algún momento hay sospecha de que estamos frente a un fraude de confianza en línea, actuar rápido es vital. Los recursos federales oficiales son nuestra primera línea de defensa. Hay que cortar la comunicación inmediatamente y reportar todos los detalles en sitios oficiales como ic3.gov del FBI o reportfraud.ftc.gov.
Estos reportes son la única forma en que las autoridades pueden rastrear estas redes internacionales y prevenir que el daño financiero y emocional continúe. Todo esto nos deja con un desafío enorme sobre la mesa. Si el aislamiento social se ha transformado en un modelo de negocio criminal a nivel global, nuestro nivel de precaución debe evolucionar al mismo ritmo. Proteger nuestro deseo natural de conectar requiere, sí o sí, construir nuevos instintos en el mundo digital. Es momento de mantener la guardia en alto y cuidar nuestras interacciones tanto en la vida real como en nuestras pantallas. Hasta nuestro próximo análisis. Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.